Hola, muy buenas tardes con todos. Ya ha llegado nuestro profesor y amigo Eduardo Herrera Velarde, abogado peruano, director ejecutivo del Centro Privado Anticorrupción. Consejo privado anterior. Consejo Privado Anticorrupción, nunca me acuerdo. Y vamos a iniciar con él nuestra segunda y ojalá tan interesante, buena clase como la primera. Ya ustedes son más de 30 participantes en línea de muchos países. Nos da mucho gusto saludar a todos las amigas y los amigos de América Latina y yo les dejo con Eduardo. La vez pasada él nos había comentado sobre la crisis de esa lucha anticorrupción que revienta muchos cohetes, ¿no? Pero que él había puesto esa linda imagen de los niños corriendo todos detrás de la pelota. Cada quien quiere hacer algo, pero el activismo tiene muy poca incidencia finalmente sobre ese problema tan complejo. Él había puesto en duda la capacidad de esas herramientas de gestión a manejar por sí solas como bajita mágica este tema tan hondo, y había empezado a plantear la necesidad realmente de un abordaje ético donde las personas, ¿no? Puedan estar en el corazón de estos temas, estos desafíos, tanto de las organizaciones privadas como públicas. Hoy día se va a concentrar en esas barreras de entrada de la ética en la problemática. Te escuchamos, Eduardo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de tocar el tema de las barreras de entrada de la ética, que en realidad el término barreras de entrada es un concepto que yo he traído de derecho de la competencia o de protección al consumidor. La forma como se impide a veces la competencia mediante barreras de entrada. La ética, claro, está acá para aparentemente competir con otras cosas que aparentemente son más importantes y la postergamos. Entonces ahí hay muchas cosas que yo, desde el punto de vista bastante empírico, dicho sea de paso, he podido advertir, y tiene que ver mucho con la lucha anticorrupción. Además, he oído las letras porque tuve unos problemas la vez pasada con las configuraciones. La primera barrera de entrada está en lo que hablábamos ahora al inicio, coincidentemente con François: el mundo de las lentitudes y las prisas, ¿no? La ética demora, no es una construcción que pueda hacerse de la noche a la mañana. Así tiene que ser, además. No es un saber humano rápido y digamos, eso conspira mucho, porque hoy la gente aprecia mucho más la rapidez, la inmediatez. Los momentos están cada vez más recortados, las sensaciones, y muchas veces, a los filósofos, pues, las bromas que hacen, así como los abogados, es que no hacen nada, no solamente piensan, y no es poca cosa. Entonces el mundo de hoy tiene estas barreras claramente, ¿no? Lo segundo es que, claro, vivimos en un mundo de prisas, ¿no? Y prisas de toda óptica. En Netflix hay un reportaje de, por ejemplo, cómo se construye el mundo de la moda hoy en día, ¿no? La moda que está al alcance de todas las personas. Y se construyen y se propician, digamos, mercados para que las mujeres de recursos medios o bajos puedan acceder a la moda en carteras de $2, ¿no? Y hay un problema ético. Claro, ¿cuánto cuesta construir esa cartera de $2 o fabricar esa cartera de $2? Cuando uno se va a una tienda, por ejemplo Zara, y utilizan criaturas para trabajar, ¿no? O mano de obra muy barata en Bangladesh. El documental estaba en ese sentido. Entonces, las prisas de la gente de adquirir y de consumir riqueza, de acceder a la moda, a los autos de marca,
Ahora las marcas que ustedes ven en las calles latinoamericanas, autos que parecen BMW, pero en realidad son coreanos, hindús o chinos. Y dan perfecta apariencia de eso. Entonces ese es un mundo de prisa que nos vive, acelerando a todos, diciendo tienes que tener más y más y cada vez más pronto. Por otro lado, ves estos genios de Silicon Valley, que a los 30 años son ya multimillonarios, y uno que está en los 40 dice, ¿y cómo, no? ¿Cómo hizo esta persona? Un futbolista pues que gana N cantidad de plata, y el afán de competencia hace que lo anterior, la ética, lo que es mesura, lo que es tranquilidad, lo que es momento de pensamiento, se descarte totalmente, y eso es una primera barrera de entrada. Otro tema son las redes sociales, las mismas redes sociales, Facebook. Yo no suelo usar Facebook mucho, pero tengo que tenerlo porque me dijeron que, por ejemplo, no tener una red social te hace sospechoso, y hay que tenerla. Pero la gente cuelga, pues, nuevamente ahí las prisas, ¿no? ¿Qué estoy almorzando en este momento? O en dónde estoy, y tenemos pues figuras totalmente locas. Hace poco en el Museo del Holocausto tuvieron que prohibir tomarse selfies en el museo, cosa que es además obvia, pero hay gente pues que no piensa, o sea, no ejerce la facultad de raciocinio, que ese es el punto creo que crucial de la ética. Entonces siempre pues uno está diciendo, oye, mira lo que tiene en la red y yo no lo tengo. Entonces toda la competencia y las prisas están minando que las personas tomen el tiempo para el razonamiento crítico, que eso es mucho de lo que yo veo en la ética. Hay situaciones límites. Este tema también tiene que ver mucho con la ética. Esto es una barrera de entrada, ¿no? Uno es totalmente, y yo confieso eso, soy totalmente respetuoso de las reglas de tránsito de los demás cuando estoy con el tiempo tranquilo. Ahora, si estoy llegando tarde a un lugar, la cosa cambia ostensiblemente. Entonces, si estás llegando tarde a un lugar, y ese es el pretexto de muchos conductores, entonces te subes a la vereda o haces la famosa oreja cuando se va a voltear hacia un lado, o metes el carro a toda velocidad, o ahora con estos famosos scooters o patinetas que hay en todo el mundo, ya bueno, no se sabe dónde uno puede caminar o no. Entonces las situaciones límites ponen en prueba lo que una persona tiene que hacer respecto a valores como el respeto, ¿no? Igual lo económico. Mucho de la justificación del delincuente para delinquir es que no tiene trabajo. Esa es una situación límite. Entonces tú dices, oye, no tengo trabajo, por lo tanto tengo que robar. Y eso va en escala, porque el político también dice lo mismo. Acá en Perú últimamente hay una pugna porque muchos funcionarios públicos, sobre todo de la Corte Suprema y el Congreso, han salido a decir que no les alcanza el dinero. Y bueno, vaya a ver uno cuánto gana un supremo, un congresista, y dicen, oye, si a ti no te alcanza, entonces ¿qué esperamos los demás? Entonces estas situaciones límites hacen que nuevamente la ética no tenga espacio tampoco aparente, ¿no? ¿Cómo hacemos para respetar al otro si es que yo necesito el espacio del otro? Y este es un tema casi en una jungla de cemento de matar o morir. Si el otro no muere para que yo viva, entonces esto no tiene ningún sentido. Y se empiezan a lacerar ciertos valores o ciertas construcciones de cohesión y de filosofía y de ética, seguramente. Aquí está también la solidaridad. O sea, son puntos que tenemos que ponernos a pensar, y siendo absolutamente frío, ¿no? O sea, a mí me interesa ayudar al otro, tengo que ayudar al otro. ¿Por qué tendría que ayudar al otro? ¿O soy yo el que tengo que ayudar al otro? ¿Verdad? Son situaciones límites que en nuestros países latinoamericanos se ven constantemente, como por ejemplo desastres naturales. Claro, ustedes van a ver en los desastres naturales que las colectas de las personas que muchas veces expían sus culpas contribuyendo, no necesariamente es una ética de contribución o de solidaridad, sino es una ética de reputación o apariencia. Entonces, este mundo de prisas y de situaciones límites hace que nosotros estemos constantemente desafiando nuestros valores éticos, que para empezar no sé si los hemos puesto.
La intolerancia es un punto crucial. Yo suelo tener, hablando de redes sociales, el Twitter, que es un mecanismo para mí de información, pero a veces suelo opinar, y eso es, lo digo con el temor de esta expresión. Cuando hago una opinión que es contraria a la mayoría, que es lo más frecuente, pues es un apanado virtual. O sea, me han insultado de todas las formas posibles. Es una cosa realmente llamativa. ¿Por qué? Porque las personas creen ser dueñas de la verdad. A empezar, la verdad es un concepto bastante relativo, ¿no? Yo no sé si exista la verdad en todo caso. Es muy relativa, y estos efectos de polarización que están dándose a nivel mundial conllevan a decir que no hay tolerancia en el mundo. No respetamos la opinión del otro porque la descalificamos. Ustedes van a ver un debate normalmente en las redes, y el debate no está centrado en los argumentos, sino en la descalificación del otro, que esa es la técnica antigua de matar al mensajero. Entonces, esa es una situación límite. Estamos en un momento de polarización. No es la verdad lo que estoy diciendo, puede ser totalmente una visión subjetivizada. Sin embargo, la intolerancia es una barrera de entrada a mi juicio. Y lo que se llama posverdad o fake news, digamos, cuando se inventan algunas cosas y en realidad se ponen a prueba muchos valores éticos que hay que tener en cuenta. En nuestras sociedades latinoamericanas todos queremos ser Dinamarca, ¿no? Queremos, o sea, viendo que Dinamarca o Noruega o estos países escandinavos están en los primeros lugares del ranking anticorrupción, que además es un ranking de percepciones. Todos queremos ser mañana mismo, ahí está la prisa, Dinamarca, ahorita voy a hablar de Canadá, y queremos pasar pues del salvajismo que vivimos en nuestras sociedades latinoamericanas a ser un país casi de cuento de hadas, ¿no? Nuevamente, estos rankings de anticorrupción son percepciones. O sea, la percepción es algo que no es muy objetivo, que digamos. En el mundo, esto es un dato cierto, no existe mucha data respecto a la anticorrupción. O sea, aquel que le diga que el PBI se come tanto por ciento por corrupción es un cálculo casi a la moneda. Entonces, y queremos ser Dinamarca. Entonces los países, cada vez que tienen una crisis de corrupción, salen a decir vamos a hacer una campaña de valores, que es lo más fácil supuestamente, hacer una campaña de valores. Sí, claro, sí, que el amor, la solidaridad, la verdad, la justicia. O sea, yo nunca he visto en mi experiencia una campaña de valores que haya aprendido, nunca, porque se hace efectivamente con fines, y esto va en relación a lo de la sesión pasada, con fines claramente reputacionales o de fuego artificial. Y hay que diferenciar entre una cosa es la ética y otra cosa es la anticorrupción. O sea, el mecanismo o la actitud de la anticorrupción es claramente defensiva. Es una actitud de debida diligencia. Es una actitud de poner controles. Este es como el cuento de Odiseo, ¿no? Cuando Odiseo estaba en la barca y ordenó a su tripulación ponerse cera en los oídos para evitar el canto de las sirenas, y él mismo ordenó que lo amarren al mástil, y ordenó, como ustedes saben, que nadie lo desamarrase pese a que ya era una orden contra. Ya, la anticorrupción es eso, ¿no? Es poner controles para evitar que, en la hipótesis que yo mismo, siendo la cabeza, quiera comportarme mal, tenga los controles para que yo mismo pueda caer. Pero la ética es mucho más que eso. No es una ética de controles. La ética es una construcción, así al menos como yo la entiendo, de valores. No es un repliegue, no es una línea defensiva. Es una construcción, es una suma. Por lo tanto, hay una clara diferencia, y no podemos ser, desde un mundo salvaje o caótico, convertirnos en la ética inmediatamente. Eso toma tiempo. Entonces estamos hablando de una primera gran barrera que tiene que ver con prisas, lentitudes, situaciones límites, intolerancias, todos conjugados a
nuestro ánimo y nuestro ímpetu de hacer las cosas rápido, supuestamente eficientemente. Entonces la ética no, pues la ética no tiene eso, no es así. A mí me dicen muchas veces que soy lento. Pero prefiero tomarme mi tiempo para pensar antes de responder rápidamente. Entonces valoro más la lentitud. Y hablando de estos países desarrollados, pues no todos son lo que parecen ser. Ahí está la muestra de Canadá que se me escapó, ¿no? Trudeau está en un problema mayúsculo por haber influido para lograr que una empresa en la cual el gobierno canadiense tiene intereses no sea juzgada, porque además está siendo cuestionada a nivel mundial por corrupción. Dice que ayudó a Gaddafi en su momento. Pero claro, entonces ustedes dicen, oye, Trudeau, Canadá, tiene este problema del presidente que influye en el poder judicial. Entonces, ¿qué nos espera a los demás países? ¿No? Los países noruegos, escandinavos también tienen sus problemas, ¿no? Tienen serios problemas, algunos psicológicos, de depresiones. Entonces, no hay esa imagen de magnificencia como nosotros sudamericanos podemos creer. Y aquí hay un punto muy importante hablando de lo de Trudeau, que es la sostenibilidad, que alguna vez lo hablé con François, respecto a que, claro, uno se pone a pensar, dice, Trudeau seguramente ha visto el asunto desde la famosa Realpolitik, ¿no? Y bueno, tiene que hacer lo que tiene que hacer porque esa empresa es estratégica, tiene inversiones canadienses y hay que darle sostenibilidad. Claro, pero la sostenibilidad no es una sostenibilidad hipócrita que lacera todos los valores, una sostenibilidad alineada con un concepto valorativo. O sea, no es House of Cards esto es mucho más que eso. Tiene que haber coherencia y consistencia entre el pensamiento y lo que se hace o se dice hacer, ¿no? Entonces, no podemos aspirar a ser Dinamarca, Noruega, porque además esos no necesariamente son los parámetros de la ética ideal. Y bueno, la ética siempre pues nos lleva al aburrimiento, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad veía la clase de ética y era realmente soporífera, ¿no? Una ética pues totalmente aburrida, histórica, que no contribuía en nada a la formación. Yo no me acuerdo de mis clases de filosofía, no me acuerdo, ¿no? Seguramente el profesor será muy bueno, pero no tengo yo la memoria de eso, ¿no? La ética además parece ser vertical, ¿no? Impuesta. Estos son los valores. Por eso pongo la foto de un dictador, porque eso es muy típico de las dictaduras. Las dictaduras, ustedes van a ver, siempre tratan de poner valores, ¿no? Estos son los valores nacionales del país. Y tratan de construir el concepto de la familia, de esos conceptos de ultra radicales. Y claro, al ser verticales, lo que causan en la población es resistencia, porque naturalmente el hombre en primera mano no acepta los verticalismos. Entonces, cuando tú tienes una imposición vertical, la resistencia va a ser natural. No me gustan las imposiciones. Por eso que nuestros países, legislativamente hablando, no tienen mucho éxito, porque tenemos normas legales todos los días y la gente no las obedece. Porque además obedecer ya uno pues se sitúa en un concepto bastante incómodo, ¿no? Y además tiene pues este concepto religioso, ¿no? La ética en ese sentido, cuando se ve como vertical, que hay alguien desde arriba. A mí, por ejemplo, ¿quién me dice que los valores de la sociedad son esos valores que son los mejores, ¿no? Yo pongo el caso del derecho nazi, ¿no? El derecho nazi era una norma legal, la gente tenía que obedecerla, pero una norma claramente injusta. Entregabas a un judío para que lo maten y estabas cumpliendo la ley. En Estados Unidos la norma era tener esclavos. En el mundo islámico la norma es tener esposas o que las mujeres tengan un derecho menor. Es la norma, o sea, está haciendo cumpliendo la ley. Eso no implica que seas justo. Entonces, ahí hay cosas que hay que empezar a ver. Quizás nosotros estamos totalmente equivocados y los valores que construimos hoy día en 50 años sean totalmente desfasados. Entonces, esta verticalidad nos lleva a decir, estamos
en lo correcto o en realidad estamos sin rumbo. Entonces la verticalidad es otra resistencia que tenemos más, o otra barrera de entrada. Y esto lo hablamos la sesión pasada, la santidad de la ética, ¿no? Somos querubines, parecía, ¿no? O sea, hay que ser querubines o llegar a la beatitud o la santidad para vivir éticamente. Y yo les pongo siempre mi caso. Yo he vivido o he intentado vivir hasta el día de hoy con sujeción a la ética, sobre todo a partir de hace 4 años que opté por la situación del retiro. Y claro, no puedo decir que no he cometido errores. Seguramente que he cometido errores y muchos, ¿no? El gran problema es que cuando uno se alinea con la ética, y aquí está la otra resistencia, causa resistencias en otras personas. Bueno, es que tú eres buenito, y esto me ha pasado en la vida real. Cuando yo decido retirarme del ejercicio del derecho penal, muchos de mis pares, abogados, me han visto con cierto resentimiento, porque es uno de los suyos que se va, y se va supuestamente a la superioridad ética. Y no hay tal cosa, porque seguramente cometió errores peores de los que puedan hacer mis pares. No puedo garantizar lo contrario. Pero no se trata de la santidad o la beatitud. Entonces, si tenemos el concepto de la santidad, del contenido angélico o angelical de la ética, nuevamente es un pretexto para decir yo nunca voy a llegar arriba, entonces mejor no. Y descartas. Y aquí hay un aspecto que es muy importante respecto a los errores, ¿no? Ustedes van a ver en los medios de comunicación, sobre todo en los políticos, cuando a un político se le enrostra un error. Y la usual estrategia es la resistencia. No, yo no lo hice. No, esto es culpa de la oposición que me ha montado un operativo. No, me quieren desprestigiar. No, la persona que me acusa es más ladrón que yo. O sea, el asunto de no reconocer el error y no asumir la responsabilidad es un aspecto también que es una barrera ética, es una resistencia, lo que yo llamo el desmarque, ¿no? En la política latinoamericana el desmarque es una práctica usual. ¿Cómo hago para quitarme yo la acusación sin responderla y sin asumir? Y esto también se traslada a las empresas, por cierto. En muy pocas ocasiones ustedes van a ver que una empresa asuma y salga a decir, sí, nos equivocamos y vamos a enmendar el error. Eso es casi exótico. Entonces, la asunción del error, la soberbia, la idea de que tiene que ser una lucha angelical nos hace pensar de que la ética no es viable. Entonces, hablando de esto, hay una frase muy peruana o muy latina: más vale pedir perdón que pedir permiso. Perdón el acento, el perdón. Y claro, algunos hombres, ahí viene una doble moral también, que suelen pues tener infidelidades, prefieren irse de parranda o de fiesta y pedir perdón al día siguiente que decir pedir permiso a la esposa, bajo la hipótesis que tengan que pedir permiso. Hablando de pedir perdón, López Obrador pues se ha hecho famoso esta semana pidiéndole al rey de España que pida perdón. Es un tema bastante discutible, ¿no? Y por ejemplo, hablando de esto, del perdón, que es un aspecto ético, yo creo que el perdón no se exige, ¿no? El perdón se da. Y hay una familia, y esto tiene que ver mucho con el Holocausto, una familia que se apellida Reimann en Alemania, que son dueños de los perfumes L'Oreal, una de las familias más poderosas económicamente en Alemania, que han hecho una investigación para ver cómo su familia se benefició de el Holocausto. Han invertido dinero en hacer esto, y estos señores han llegado a descubrir que su familia se benefició indirectamente por esto y han salido a pedir perdón. Eso me parece genial. Y no solamente pedir perdón de palabras, sino que están invirtiendo, están, mejor dicho, donando dinero a obras de caridad relacionadas con el Holocausto.
Entonces, esa es la actitud reflexiva que lleva a una persona a llevar a tener estas actitudes que uno parece pues son fuera de serie, pero que en realidad son normales y son más vales exigibles. Entonces tenemos pues estas resistencias al perdón, tenemos estas resistencias a asumir la responsabilidad, y son nuevamente barreras de entrada, y estamos ejerciendo ética. Lo que yo estoy tratando de mostrar es cómo llegamos a esas derivadas, al menos desde mi concepto. La ética parece no ser eficiente y rentable. Para empezar, aquí viene una barrera más. O sea, en contrario, si tú eres un hombre exitoso económicamente, seguramente, según cuentan las malas lenguas, el dinero no lo has hecho de buena manera. Eso y no debería ser así. Ganar dinero no está mal. Hay que ganar mucho dinero. El dinero ciertamente no da la felicidad. Lo que hace es darte la posibilidad de tener algunas decisiones mejor que otros, ¿no? De decidir algunos lujos o no, tener una vida más relevante. Pero la ética parece que no fue rentable. Entonces nadie invierte en la ética, y las empresas no les interesa hacer ética en sus actividades, porque el lucro es agresivo y hay que ganar dinero lo más rápido posible, y nadie le invierte dinero a la ética en realidad. Entonces esta es otra barrera de entrada más. ¿De qué manera nosotros como personas permitimos que conceptos de rentabilidad y eficiencia choquen con lo que es valor ético? Esta frase yo la escuché o la saqué de muchos de los comentarios que hicieron la sesión pasada, y que es que la educación o la ética y la educación vienen de casa. Y es una frase que para mí es bastante parcial, ¿no? Porque claro, eso también es un escudo. Es como si el hombre, hablando de criminología, nace bueno o nace malo. Si nace malo, entonces no hay nada que hacer, estamos muertos todos. Y si nace bueno, yo no sé, no he llegado a la adquisición de si el hombre nace malo o nace bueno, pero tengo claro que sí, seguro la ética tiene mucho de formación en casa. Ahora, también tiene el entorno, ¿no? Una persona puede ser muy ética, en el camino perderse y volver a encontrarse. Eso es lo que me pasó a mí. En vida real, y no tengo ningún temor en aceptarlo. Entonces la ética es una construcción que va con el devenir de la vida, e implica muchas vivencias que las personas tenemos que asumir para bien o para mal, con errores, con problemas, con vicisitudes que tenemos que sortear, entre las prisas, entre todos estos incentivos que nos llevan a decir que estamos constantemente construyéndonos, ¿no? Esto es una barrera más. La fatalidad de la ética, decir que ya si tú vienes de un hogar de delincuentes, estás destinado a ser delincuente. Y eso es falso, desde mi punto de vista. La ética es abstracta, ¿no? ¿Cómo se entiende la ética? No sé, pues el deber ser, el imperativo categórico, o sea, son cosas que la gente no llega a entender. Yo la verdad es que... En mi clase sí, no te... Bueno, no generalice. Es la barrera. Yo no seguí un curso contigo. Esa es la diferencia. Quizás si hubiera sido así, no estaría hablando de esto hoy. Seguramente mi profesor hizo lo mejor que pudo. Pero parece que es difícil de aplicar, ¿no? Pero y entonces uno dice, ¿cómo aterrizamos estos conceptos pues que son construidos por hombres, prohombres grandes de la humanidad, una ética histórica? ¿Cómo hacemos para aterrizarlos en la vida cotidiana? Para empezar, la historia en nuestras escuelas está muy venida a memorizar, ¿no? Y no es una historia reflexiva. Por ejemplo,
cómo hicieron las civilizaciones antiguas para construir los grandes monumentos de la humanidad, cuando no había ni carreteras, ni grúas. Ya, esa es una historia que a mí me gustaría que se enseñe en las escuelas latinoamericanas, que es una historia reflexiva. De qué manera los movimientos revolucionarios se dieron y por qué se dieron. Esa es una historia que nos lleva a causar empatía y a ciertamente asimilar las ideas de mejor manera, las luchas por las libertades. Como antes era posible que una mujer no tuviera derecho al voto, por ejemplo, o que hubiera un mundo totalmente opresor entre razas. Esa historia, más allá de las fechas que seguramente son anecdóticas, cómo nos llevan a reflexionar. Y este es el punto central de todo, cómo la filosofía, que es un saber que invita a la reflexión constante, nos lleva a razonar. De eso se trata la ética, a que todas estas experiencias que nos pasan en la realidad y que nosotros vivimos no solamente pasen por nuestra vida, sino que nos marquen o nos dejen huella para poder reflexionar y construir nuestro estándar ético. De qué forma haber visto que tenemos países en creciente lucha contra la corrupción hace que nosotros debamos ser lo contrario a eso. O sea, el mensaje está claro, el mundo no se equivoca. El asunto es que hay personas que deciden seguir. El mundo es así, pues no va a cambiar nada. La fatalidad, no hay nada que hacer y hay que ayornarse a este mundo, a este orden natural de un mundo corrupto. Entonces, si no tenemos la ética reflexiva y decimos, oye, no podemos seguir viviendo en automatismos, pues estamos condenados, ciertamente, ¿no? Lori Loughlin, uno de mis grandes amores de adolescencia, cayó hace poco. La otra mujer es la de Ama de Casa Desesperadas, por estos situaciones límites, ¿no? La mujer pagó sobornos para que sus hijos estudien, ¿no? Y esta es una historia muy común, ¿eh? O sea, ¿cuántos padres no estamos dispuestos a hacer cosas límites por nuestros hijos? Y el punto es que, bueno, ¿qué estamos haciendo con eso, no? O sea, bajo el pretexto de que por amor uno hace todo, no se pueden rebasar los límites éticos. La señora está metida en un caso de soborno y seguramente irá a prisión por haber sobornado en Estados Unidos de Norteamérica a grandes universidades para que sus hijos ingresen. Entonces, uno se pregunta, ¿y estas personalidades no hacen un razonamiento mínimo, crítico, para ver si su conducta está mal? Y además, ya, si no queremos ser reflexivos, no hacen un cálculo de probabilidades de que los vayan a atrapar, porque este tema sí va a saber tarde o temprano, como que se supo. Entonces, estos asuntos nos debe llevar al desarrollo de dilemas éticos. O sea, todas estas cosas que ustedes pueden ver banales en la realidad hollywoodense o de espectáculo nos deben llevar a un razonamiento ético. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, incluso robar o matar o corromper? Porque ahí está la vacuna para hacer todo tipo de actividades delictivas, ¿no? No sé si seguramente muchos de ustedes han visto la película El Padrino, que tiene sus mensajes de familia, claro, pero al final del día el delincuente siempre quiere que su hijo no sea delincuente, y la tragedia de todo es que el hijo del delincuente quiere ser más delincuente que su padre. Y ahí viene la ética de la formación de la casa, y entonces todo pues empieza a juntar más, ¿no? Los ejemplos de qué forma tenemos nosotros estos dilemas que nos invitan a reflexionar, ¿no? Hace poco leí que en Puerto Rico, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico había prohibido operaciones de cambio de sexo a menores de edad. Ese es un tema sumamente interesante, porque, claro, estamos discutiendo ya otras cosas.
Es como antes discutían el matrimonio homosexual. Creo que ya eso es una discusión bastante pasada. Hay que discutir sobre el tema de la adopción homosexual, hay que discutir la legalización de las drogas. O sea, esas son cosas que la ética de la cual tiene que ocuparse y que invitan al razonamiento y que exigen reflexión, exigen tolerancia, exigen tiempo y son barreras de entrada porque no tenemos tiempo para eso. Estamos viendo el caso frívolo de estas dos mujeres nada más. Y claro, la ética es un ejercicio, ¿no? Entonces, que implica, que necesita y requiere del vencimiento o de la derrota de la flojera, porque no es fácil hacer este razonamiento crítico y compromete, porque genera responsabilidades. Entonces, si nosotros vivimos en el automatismo y es muy fácil taparse los oídos y los ojos y no reflexionar sobre nada, vamos a vivir por el mundo muy fácil y no vamos a tener ningún problema en la vida y vamos a hacer con lo que los demás hacen, ¿no? Y no ejercemos el razonamiento, y quien no ejerce el razonamiento cada vez es menos persona, es menos hombre, claudica su humanidad. En Turquía hubo un suicidio de 1500 ovejas porque todas empezaron a seguir a una que se tiró bajo un acantilado. Las otras se tiraron. Fue un suicidio colectivo. Genial. Y este suicidio de animales ustedes ven en Google, es frecuente. ¿Por qué? Porque siempre seguimos al de adelante. Y quizás el de adelante se resbaló. No se sabe, pero todas las demás se tiraron. Eso es lo real. Eso pasó, no es un invento. Y ese es el automatismo al cual estamos nosotros motivados a seguir, a no reflexionar, y eso nos está jugando muy malas pasadas porque seguimos viviendo en un mundo en el cual la ética parece no tener espacio, los razonamientos no se dan. Y exige, y con esto ya voy acabando, la ética o la construcción de la ética es como el dilema del prisionero que exige confianza. O sea, la corrupción, por ejemplo, exige, o la lucha anticorrupción, o la lucha contra la corrupción, exige confianza. Y les voy a poner el caso del abogado, que es el caso crucial de la confianza. ¿Cómo sé yo que mi rival no está corrompiendo al juez? Tengo que confiar en que mi rival tiene valores éticos como yo. Pero cuando viene el dilema del prisionero y dice, oye, si mi rival está corrompiendo, entonces yo también tengo que hacerlo, venimos con los problemas de corrupción que se dan. La corrupción tiene mucho que ver con competencia. Y esto se da en todas las realidades latinoamericanas. El relacionamiento tiene que ver mucho con los valores éticos. Voy nuevamente al punto de la corrupción. La tendencia de la lucha anticorrupción es a dos cosas. Una, a que no haya relacionamiento entre humanos, por ejemplo, en que el policía ya no ponga las papeletas, sino las papeletas sean fotopapeletas, de manera tal que el conductor no tenga el incentivo de sobornar al policía, no tenga contacto con él. Y segundo, la digitalización. Y la no posibilidad de que alguien tenga criterio. Por eso es que está aumentando mucho el asunto de las inteligencias artificiales y tiene mucho éxito. Entonces ya se evita que la persona tenga criterio, porque el criterio de repente ya desapareció. Entonces ya no tenemos criterio, y si no tenemos criterio, entonces ¿qué somos? Estamos nuevamente cediendo, y esa es una barrera de entrada contra la ética, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Me salió chueco el final. No pude terminar bien, gracias. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Tienes un problema con las letras, sí, ¿no? Creo que es el sistema que sí, sistemáticamente tiene algo en contra de la ética también, sin duda. Se me han saboteado. Sí, hay un sistema de corrupción ahí digital a través es un error ortográfico terrible, además. Pero gracias, bueno, es interesante también. Bueno. Para conversarlo. Muy bien, vamos a invitar ahora
las personas a reaccionar, a ver si podemos poner el chat muy grande. Muchísimas gracias José Saravia, que no nos ayuda a todos nosotros con la parte técnica tan importante en una clase virtual. Obviamente yo quería poner en el tapete el tema del dinero, ¿no? Eficientemente una empresa, incluso una empresa pública, tiene para tener éxito en sus propósitos primeros, necesita del dinero, ¿no? Que va a permitir alcanzar las metas propuestas, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, la ética muchas veces es vista como algo que impide alcanzar las metas, porque, pero bueno, si hay que ser éticos, entonces no vamos a poder hacer eso, no vamos a poder hacer lo otro, y finalmente vamos a perder, ¿no? Entonces, en tu conocimiento de las organizaciones, ¿tienes ejemplos de organizaciones que, al contrario, al ser más éticas, tienen más eficiencia? ¿O piensas que todas están imbuidas en esa contradicción de que a mayor eficiencia menos ética en nuestro medio, y a mayor ética menos eficiencia? Yo creo que son las menos, pero sí hay, porque como lo dije en la sesión pasada, se asocia además que el hombre de éxito, que es el hombre de negocios, es un hombre que no mira la ética, es una persona que mira simplemente un objetivo de lucro, y eso es insostenible. Puse el caso de Southwest, de esta empresa de low cost, que tomó una decisión aparentemente contraria a sus fines económicos, pero que claramente a la luz de la realidad le salió una buena inversión. Entonces la ética es una inversión, yo lo veo como una apuesta a futuro, y eso tiene que ver mucho con la lentitud. Seguramente al comienzo muy poco se ganará menos, sin duda alguna en el largo plazo la ganancia será mucho más grande, no solamente económico, por la que la gente premia la reputación, y la reputación bien ganada, que todos la sabemos, al final genera lucro. Yo pongo el caso de un estudio de abogados acá, que es de Alfredo Bullard, que es una persona que tiene un ejercicio de la abogacía muy transparente y muy ético, y que hoy por hoy es uno de los estudios más rentables del Perú, ¿no? Entonces hay experiencias latinoamericanas, hay experiencias mundiales, ¿no? Hay una pregunta interesante de una persona que dice: ¿cómo promover desde edades tempranas conductas éticas? ¿El juego puede ser una adecuada herramienta? Sin duda alguna, además de que los niños tienen la ética bastante interiorizada, ¿no? Es casi nata, ¿no? Es muy natural. El niño no discrimina, naturalmente, claro, tiene algunos bemoles de comportamiento social que hay que desarrollar, pero el niño es creo que nosotros más bien deberíamos aprender de los niños, y deberíamos observar los juegos de los niños, que no tienen ningún tipo de distinción. Sin embargo, y ahora eso está haciendo la tendencia de que nosotros adultos, entre comillas adultos, deberíamos aprender jugando. Hay técnicas, por ejemplo, de construcción de legos hoy día que pueden ayudar en la psicología, en la ética, como un mecanismo de coacheo, ¿no? Yo creo que sin duda alguna hay que ser novedosos en la educación, ¿no? Sí. Miguel Polo nos dice: la falta de pensar crítico o reflexivo, según él, no es el problema, porque hasta los corruptos piensan racionalmente y pueden tener obviamente tácticas muy bien pensadas. Si no pensamos en valores universales, solo apostaremos por valores personales o grupales. ¿No le parece que es esa la primera
el primer problema. Claro, es que sin duda, si el razonamiento es frío y no está alineado a un valor ético en relación a un entorno, por supuesto. Pero ojo, no confundamos razonamiento con justificación. Justificación yo le puedo encontrar a cualquier cosa en este mundo. Y un corrupto se justifica. Pero si lo apegamos a razonamientos, todos al final del día, y esto es una frase que yo siempre decía, al final del día, cuando uno está acostado en la cabeza, en la cama o en lo que sea, está solo con su conciencia. Y la conciencia no engaña. Y ahí cualquier justificación se desvanece y da paso a lo que todos sabemos que es bueno o malo dentro de nuestros conceptos, ¿no? Esto me trae a consecuencia una reflexión sobre tu profesión, ¿no? Porque aquí obviamente en Úrsula nos interesa mucho la formación académica, la profesión de abogacía, todos los trabajos, los profesionales del derecho son obviamente una pieza clave para la existencia de la lucha anticorrupción y la ética dentro de la sociedad, y sin embargo obviamente todas las bromas y chistes alrededor de esos futuros abogados en la universidad giran muchas veces en torno a ajá, has elegido derecho, te quieren meter plata en el bolsillo, vas a, etcétera, etcétera. Y reflexionándolo bien, efectivamente en el tipo de razonamiento que se privilegia en la Facultad de Derecho, hay obviamente el positivismo jurídico, ¿no? Que dice la ley es la ley, los reglamentos son los reglamentos, los procedimientos son los procedimientos, y hay que seguir todo eso, y si hacemos eso, hacemos la justicia, y no hay que preguntar más allá de eso si la ley es justa o no, porque es la ley, ¿no? Claro. Entonces, si me toca vivir bajo el régimen dictatorial, pues seguiré la ley del dictador, y si me toca un régimen democrático, seguiré la ley de la democracia. Esto sientes que en los estudios de derecho hay barreras para proponer una ética más allá del derecho positivo. Sí, por supuesto. O sea, el abogado debería ser el operador de justicia más comprometido con el valor ético de la justicia, concretamente, y nos distraemos, ¿no? El decálogo de los abogados dice: cuando tengas un problema entre justicia y derecho, prefiere la justicia. Esa es nuestra norma. Ahora, nosotros siempre preferimos el derecho porque el derecho nos permite salir de problemas legales y ganar. La justicia es un tema muy valorativo, que nos pone en situaciones límite de problemas que no queremos ver. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el impregnarle a la carrera un sentido de justicia real, como por ejemplo respetar o desafiar también la norma para ver si está justo o no, es todo una barrera de entrada, ¿no? Clara Inés Villanueva, es muy difícil leer todo lo que ustedes escriben, así que estoy haciendo un piqueo dentro de sus preguntas, todas muy interesantes, pero Clara Villanueva nos pregunta: ¿puede la ética variar de región a región, de persona a persona? ¿Pueden ser los fundamentos principales de la ética diferentes para cada integrante de una comunidad? Bueno, esa es una pregunta más para ti que para mí, creo yo. Yo no sé. Pero me interesa tu respuesta. Yo no sé si estoy en capacidad de responderla. Yo creo que no. O sea, sin llegar a la homogeneidad, ¿no? No podemos homogenizar a todos, habrán matices, pero al final del día, como dije hace un rato, cuando todos ponemos la cabeza en la almohada sabemos si hemos actuado bien o mal. Más allá de las justificaciones, ¿no? Habrán pues algunas costumbres que cambian con los tiempos y con los lugares de vida, ¿no? Pero son costumbres, pero la ética es clara, ¿no? No podemos justificar lo injustificable, claro. Pienso yo.
Y bueno, para complementar, Clara, ahí está la diferenciación que solemos hacer entre moral y ética, ¿no? La moral, mores, serían las costumbres que efectivamente aprendes a través de la integración social en tu grupo, y aquí efectivamente cuando cambiamos de comunidad, de región geográfica, de cultura y de época, cambian las morales, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros aquí presente tenemos las mismas morales que habían en el tiempo de Sócrates y Platón en Grecia, ¿no? Pero efectivamente, como bien dice Eduardo, la ética es esa pretensión superior a la universalidad, que nos hace decir que en Grecia antigua como acá ningún ladrón quiere ser robado, y que el robo no puede funcionar con buen método dentro de las costumbres sociales de intercambios económicos, ¿no? Porque sencillamente cualquier tipo de intercambio económico se vería imposibilitado. Y eso lo sabe el mismo ladrón, por eso ningún ladrón quiere ser robado, todo ladrón quiere que los demás se porten bien. Él se disculpa de no seguir la regla, pero quiere que haya una regla, ¿no? Entonces, la ética es un fenómeno complicado porque obviamente cada quien viene con su cultura y su modo de haber sido integrado en su familia, en la comunidad humana, y eso es la moral, pero al mismo tiempo todos, más allá de nuestra moral, estamos convocados a reflexionar a los principios universales de cualquier ética, ¿no? A ver, ¿tú lees una que te interesa? Había acá estaba viendo una que me interesaba, dice, en Colombia el Ministerio de Educación hizo un comercial que tiene que ver con no ser corrupto. Y es interesante la reflexión, porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. El ser es, ¿no? Uno es, y eso no cambia, eso es puro, eso está alineado éticamente. Otra cosa es que te hayas comportado de una forma corrupta, pero no eres corrupto, porque si nosotros ya entramos en que somos corruptos, entonces el ser ya se malogró y no hay nada que hacer. Esa distinción es muy importante. Yo no soy o yo no fui corrupto. Yo lo que hice fue comportarme de una forma y determinada. No es que cambió mi ser siempre estuvo ahí. Mi hacer es el que cambió. Muy importante lo que tú dices, porque detrás de eso habría esa reflexión para todos nosotros que más que todos acá somos profesores, somos universitarios, ¿no? Eso significaría que debemos siempre hacer esa apuesta básica de la posibilidad de ser ético, ¿no? De cualquier ser humano y sobre todo de nuestros alumnos que están al frente nuestro, y considerar más bien que la corrupción, el no hacer lo correcto, sería una desviación frente a una naturaleza humana básicamente límpida para la ética. Sí, yo creo que sí. O sea, el asunto nuevamente de ser y hacer para mí es crucial. De qué manera tenemos coherencia entre, yo siempre llamo a la reflexión sobre esta religión del zoroastrismo, por ejemplo, ¿no? El pensamiento, la palabra y la acción alineadas hacen que una persona sea, ¿no? Y actúe correctamente. Otro que te interese, a ver, haz tu mercado, porque es lo bueno de un chat, ¿no? Hay alguien que pregunta, en la justicia restaurativa, ¿cómo se puede eliminar el conflicto ético del interés de las partes? Bueno, sí, esa es una pregunta muy de derecho, ¿no? A ver, la justicia no necesariamente es salomónica. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, ¿no? Ahora, el gran problema es qué le corresponde a cada cual, y entramos en una disquisición que podemos tomarnos 1000 años, ¿no? La justicia restaurativa implica volver muchas veces al estado anterior de las cosas, de lo que no se puede volver,
¿Qué pasa con los asesinatos? Si es un robo no hay ningún problema, si es un hurto tampoco, pero seguramente cuando hay un asesinato, una violación, la justicia restaurativa es venganza, es equidad. Esos son problemas que para mí son los que le invitan a la reflexión. En mi criterio, la restauración o la restitución, en este caso, son conceptos que tienen que todavía desarrollarse bastante, porque no es muy fácil aplicar una regla general, ¿no? Habrá casos en los cuales el resarcimiento económico aminore el dolor de una persona. Habrá casos en que eso es imposible. Perder un hijo, por ejemplo, a causa de un accidente de tránsito, yo no creo que haya restauración o restitución posible. En ese caso será, pues, venganza pura. Cuando alguien que ha padecido, ¿no?, por ejemplo, el asesinato de un hijo, un familiar, ve que se hizo justicia, ¿no?, que los culpables fueron hallados, que hubo un juicio, que hubo una condena, que la máquina se pone en su lugar y que se hizo justicia, obviamente no va a recuperar el ser querido que ha perdido, por eso no hay ninguna restauración, pero no podemos pensar que hay un sentimiento de paz, que más bien en la impunidad queda como doble pena, no solamente sin duda. Perdí a alguien, pero no pasó nada. Sí, sin duda, y además la sensación de impunidad, pero sí es cierto que hay una más de un sentido de justicia y un deseo de venganza ahí. La justicia es neutral. Entonces, si alguien quiere hacer justicia para, digamos, lograr la sanción a una persona que ha quitado la vida a otra, no es neutral. Pero claro, eso es más tolerable que la impunidad. La impunidad sí es intolerable, y eso es lo que está pasando en nuestro país muchas veces, ¿no? ¿Hay modo, porque veo varias preguntas sobre cómo enseñar ética en casa, cómo enseñar ética en la universidad, para volver a nuestro tema central, que es la corrupción, y tomar el tema mayor, que es la corrupción en el sector público? ¿Tú crees que valdría la pena hacer una capacitación sistemática en herramientas anticorrupción y clases de ética, por qué no, a los funcionarios públicos? Es decir, estas personas que cual sea el gobierno de turno, ¿no?, van a quedar a cargo del Estado y de las rutinas normales del funcionamiento del Estado, para que no haya esa posibilidad de que algún político, algún directivo de turno tenga la tentación, ¿no?, de un mal uso del dinero público. Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Esto tiene que darse en todas las instituciones públicas. O sea, como el funcionario privado, que generalmente en muchos casos está sobredimensionado, cansado, vive mucho en automatismo, tiene la reflexión de decir: oye, si tú me pides un favor que va en contra de mi regla de comportamiento, de mi ética, o lo que yo considero así correcto, no debo hacerlo, debo abstenerme de hacerlo, ¿no? Esto es crucial. Esto es no solamente en entidades públicas, ¿no?, sino también las privadas. Yo de hecho hago eso con cierta frecuencia. Es invitar a la gente a la reflexión de que muchas veces sus acciones no son las mejores o las más deseables, ¿no? Lo que significa que dentro de ese concepto de la UNESCO que tenemos de el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, la formación a lo largo de la vida, deberíamos considerar, quizás nosotros los actores universitarios muchísimo más, el acompañamiento de los profesionales, tanto en el sector público como privado, con clases de ética. Sí, pues sin duda alguna. Yo siempre pongo la imagen del lorito, ¿no?, el pirata con su loro, el loro, o Pepe Grillo, en el caso o sea, es alguien que te acompaña hasta que tú tienes ya una autonomía. No es que necesites, o sea, es un menor de edad para tener que alguien que te acompañe. En mi caso personal fue eso. Yo estuve muy acompañado de gente que me ayudó a centrarme éticamente hasta que ya pude encontrar mi norte ético otra vez.
Y eso es una formación constante hasta que coges el punto, ¿no? Muy interesante. Alonso Vela de Chile pone el dedo en la llaga de la responsabilidad social universitaria frente a este tema. Como se ha demostrado en estudios recientes, las reformas curriculares han estado orientadas a formar las competencias necesarias para profundizar la globalización neoliberal. ¿Por qué pareciera no interesar la formación en ética y anticorrupción a los líderes del modelo económico mundial? ¡Wow! Porque es difícil, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. Es sumamente difícil llegar a tener ética y éxito económico. Pareciera muy difícil. Lo más fácil es seguir el automatismo. Entonces a mí no me interesa reflexionar si este modelo me viene bien. Un modelo carente de valores éticos me viene bien, entonces ¿para qué quiero cambiar las cosas? El truco es que una población educada no permite la corrupción. Y es ahí donde debemos ir. La población, si es educada, se va a dar cuenta que sus líderes políticos y empresariales no están actuando bien y va a exigir un cambio de modelo. Es eso lo que tenemos que llegar, ¿no? Más allá de los conceptos de globalización. Claro. Entonces, en tu opinión, esa formación básica de una ciudadanía más consciente ya es la primera barrera contra la corrupción y no contra la ética. Lo que nos obliga a nosotros universitarios a ir más allá del dictado de clase dentro de la universidad y a trabajar mucho más en la sociedad, y ahí volvemos al tema efectivamente de la responsabilidad social de la universidad, ¿no? Sí, yo siempre pongo un caso en algunos talleres que doy, es, ok, hagamos un ejercicio, mañana mismo cada uno haga una hoja de ruta de todos los dilemas éticos que vive en la realidad día a día. Y van a ver lo complicado que es mantener el equilibrio, ¿no? Es muy fácil que yo lo diga ahorita acá, pero desde el momento que te levantas hasta que te duermes, cuántos desafíos y cómo reaccionaste en torno a tus valores éticos. Es un experimento, sin duda alguna, nadie lo va a compartir, pero va a llevar a la claridad de que es difícil hacerlo, pero es posible. Alguien que sin duda debe ser peruano. Dice, hace poco se difundieron como argumentos raciocinios del tipo: éticamente no es correcto, pero no es ilegal. Bueno, sí. Sí, eso un patriarca político acá en Perú dijo alguna vez de su hijo que fue condenado por corrupción, Bedoya. Eso fue un pecado, pero no es un delito. Eso es una hipocresía máxima, ¿no? O sea, ¿qué es peor? Y justamente alguien más habla de los vacíos de la ley. ¿Esos vacíos de la ley no son una puerta de entrada a la corrupción? Sí, pero la ley debería tenernos sin cuidado. O sea, la ley es bien relativa, como lo hemos visto ahorita. La ley se puede aparejar un fin subalterno. La ley no interesa. A mí la ley no me interesa. Yo no hago las cosas porque la ley me lo exija. Le hago las cosas porque es lo correcto para mí. Por eso la integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea, ¿no? Entonces, si uno sigue el fin legalista, positivista, claro, vas a ser perfectamente compliant y vas a cumplir la norma, pero vas a encontrar los vacíos también para eludirla, ¿no? Yo la ley, pese a que tengo de formación abogado, no es lo que me guía necesariamente. No creo en la ley, creo más en la autorregulación. Que es obviamente la ética. Ahí de México, Pedro Torres nos dice, a él le parece que lo más importante es insistir en el ejemplo, ¿no? Y entonces dar al alumno, al estudiante y obviamente al profesional dentro de la organización el ejemplo del buen directivo, del buen profesor, del buen padre, como método más eficaz. ¿Qué piensas tú de eso? Sin duda alguna. El asunto del ejemplo es, y esto lo vemos ahí en casa, los niños actúan conforme a los ejemplos que vienen de los padres. En una empresa donde el gerente
saca fotocopias de la tarea de su hijo en la fotocopiadora de la empresa, es claro que va a seguir el mensaje de que si él lo hace, yo también. Esto es muy latinoamericano, ¿no? Si él se pasa la luz roja, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si mi presidente roba, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Total, todos lo hacen y hay impunidad y es una nueva ley. Entonces, por eso es que yo no creo mucho en los positivismos, porque al final se justifican acciones que son técnicamente legales o ilegales, ¿no? Eso es bastante relativo. Pero también podemos hacer la reflexión entre ese tema, entre ley y ética, que no todo lo ético tendría por qué ser ley, ni todo lo legal tendría por qué ser ético. Por ejemplo, si tú evocaste este tema de la legalización de ciertas drogas, ¿no es cierto? O de ciertas posibilidades de drogarse, como las casas para inyectarse droga que en ciertos municipios en Europa están instalando para luchar contra el SIDA, para tener una mayor posibilidad de que el drogadicto tenga un personal psicológico, médico adecuado a su disposición, y empezar a invertir el tema en lugar de solamente prohibir, castigar y perseguir, ¿no? Invitar a que vengan a tomar su droga, que sigue siendo ilegal, en una casa del municipio, es decir, en un lugar público legalmente constituido, a fin de que puedan tener acceso ahí a no solamente salud e higiene, sino a consejos para salir de la droga. Entonces ahí estamos en un típico tema: drogarse no es ético, entonces es ilegal, pero podemos tener una ley que legaliza algo que no es ético, en vía de alcanzar ese fin ético de que haya cada vez menos personas drogadas. Sí, bueno, es todo un dilema, ¿no? Yo soy amante de la libertad y creo que hay que dar a las personas el derecho de decidir. Ahora, de decidir sin hacer daño a los demás, ¿no? Claro, la droga siempre va a ser un asunto que puede causar daño a los demás, como la prostitución, como el alcoholismo, sí. Ahora, esa táctica de infringir la ley para rescatar al delincuente, es una táctica bastante riesgosa. Yo creo que si es hecha con inteligencia y con el cuidado necesario, me parece que es bastante justificable por la sostenibilidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso yo planteo una ética en 3 dimensiones, justamente porque dijiste la palabra clave, el cuidado, ¿no? La ética del cuidado es una ética que justamente puede permitirnos en ciertos momentos ir, no en el sentido de la ley, de lo legal o de lo absolutamente perfecto, sino más bien ir al rescate de esta persona finalmente en estado de gran vulnerabilidad, claro, ¿no? Y trabajar con ella para rescatarla, ¿no? Lo que nos hace entrar en dimensiones como la empatía, la escucha, la ternura, que son pies puestos unos tras otros para ir en ese camino de la verdadera justicia, que es la justicia de la reparación, sí, ¿no es cierto? Sí, claro. No de la santidad, como tú dijiste. Yo prefiero hablar de pulcritud, pero es el mismo concepto, esa ética de la perfección que estaría ahí, que nos conduce finalmente al doble discurso, porque perfección no vemos por ningún lado, ni siquiera en nosotros, ¿no? Sino esa ética del cuidado, de la empatía y del ir a buscar la oveja que se extravió en la montaña, en lugar de solamente cuidar a la manada. Sí, y además yo creo que hay que abandonar esa tendencia profiláctica que tienen algunas sociedades, ¿no? Este individuo no cambia nunca. Mi padre decía, y voy a decir alguna grosería, que solo Dios y los imbéciles no cambian. Todos cambiamos, todos cambiamos nuestra conducta.
y todos son rescatables de ese punto de vista. La visión profiláctica es decir, ok, los delincuentes no tienen reparación y hay que prácticamente meterlos debajo de la alfombra y nunca más verlos. La pena de muerte es eso, la cadena perpetua es eso, o sea, un Estado que acepta ser un fracaso de recuperación es un Estado fallido, ¿no? Es un gobierno fallido, o sea, no puedes rescatar a una persona, entonces tu Estado está funcionando mal, sin duda alguna, ¿no? Muy importante lo que tú dices. Yo recuerdo cuando en Francia se votó por suprimir la pena de muerte, ¿no? El argumento mayor de Robert Badinter, que era el ministro de Justicia en la época, fue de decir: cuál sea la culpabilidad de un culpable, no existe persona donde la culpabilidad es total. Claro. Desde luego no puede existir una pena que sea total. Sí, en el derecho penal, de hecho, una de las causas para imponer la pena es la influencia de la sociedad en el comportamiento del individuo. De qué forma la sociedad es corresponsable de la producción de ese individuo como tal. Claro, eso no quiere decir que el hombre es víctima de sus circunstancias. Sin embargo, hay una influencia, sin duda alguna, ¿no? Y si tenemos delincuentes, es porque nosotros tenemos que estar viendo de qué forma producimos esos delincuentes. Un pueblo que elige a un gobernante corrupto no es un pueblo víctima, sino un pueblo cómplice. Y eso nos demuestra cuál es nuestra categoría y tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que nos quedaríamos, pero 3 horas acá. Ya van a ser las 4:25 en Lima, y seguro mucho más, por ejemplo, en Chile o en Argentina. Así que vamos a dejar esta clase aquí. Nos vemos el próximo viernes para la última muy interesante clase. Gracias, como dice Lorena, sobre este tema de la ética, la lucha contra la corrupción. De hoy día hemos ido mucho más allá. Hemos hablado también de la educación a la ética, etcétera, etcétera. Y la próxima clase vamos a estar más en ping pong y más con ustedes, porque nos vamos a preguntar si todo ese auge de la lucha contra la corrupción en nuestra época, en la cual desgraciadamente siguen problemas cruciales, como la explotación de los seres humanos por los seres humanos, como la destrucción sistemática de las condiciones de vida en el planeta Tierra, como la esclavitud que volvió, como la desigualdad y la inequidad que no solamente persiste, sino se acrecenta la diferencia entre ricos y pobres. Finalmente, estos problemas que son tan interesantes y quizás más urgentes que la lucha contra la corrupción, la pregunta que le voy a hacer como abogado del diablo, ¿no?, a Eduardo es: oye, esta lucha contra la corrupción no sea la pantalla para no hablar de lo más importante. Lo dejamos con esa pregunta. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Y gracias por su fidelidad. Gracias. Hasta luego.